Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Mi nombre es Luis Fernández Bayón, pertenezco a la asociación Asíes y he de deciros que para mí es un auténtico placer formar parte de esta jornada y más hacerlo moderando esta mesa con dos excelentes ponentes como son Javier Martín y Beatriz Holandía. Estoy seguro de que muchos y muchas de vosotros ya conocéis a estos profesionales, pero sí que me gustaría, antes de comenzar, para aquellos y aquellas que no les conozcáis, hacer un pequeño repaso a su biografía. Y comienzo con Javier. Javier es graduado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Es también profesor de la Escuela Práctica Jurídica desde el 2009 y del Máster de la Abogacía de la Universidad de Valladolid desde el 2013, impartiendo la asignatura de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita dentro del marco estatutario de profesión. Javier posee un despacho propio desde 1995 y también forma parte de la abogacía institucional desde noviembre de 2008. Desempeñando los cargos de diputado séptimo, diputado segundo, vicedecano y desde octubre de 2020 decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid. Es consejero del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y del Consejo General de la Abogacía Española, siendo secretario general de este último desde febrero de 2023. También es miembro del Tribunal del Deporte de Castilla y León desde su creación en 2006 y ha sido presidente del mismo desde septiembre de 2019. Y además de todo esto, por si fuera poco, es el coautor de las publicaciones Guía del Abogado de Oficio y Guía Práctica de la Justicia Gratuita para la Abogacía de Oficio. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos y bienvenido. Y a mi izquierda está Beatriz Holandía, Beatriz Sanz Holandía, que es licenciada en Ciencias de la Información y Periodismo por la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid. Ha sido redactora y presentadora en Televisión Castilla y León, redactora en Punto Radio, corresponsal en el Diario de León, así como colaboradora en el diario El Mundo. También ha sido redactora y editora de informativos en Es Radio Valladolid y actualmente pues, es esa voz que oímos en Hora 14 Valladolid y en Hora 25 Castilla y León en la SER, donde trabaja también como editora y redactora. Además de todo esto, y por eso sobre todo hoy nos acompaña, es la vicepresidenta de APFCIL, Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, que es una asociación que nació en 2018 con el fin de actuar como altavoz contra las prácticas machistas en los medios de comunicación y de visibilizar los trabajos de las mujeres periodistas en nuestra comunidad, algo tremendamente necesario. Gracias, Bea, y bienvenida. Y si te parece, pues empezamos contigo. Bea, vemos cómo poco a poco en nuestra sociedad la perspectiva de género se va introduciendo en diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Consideras que es posible un periodismo sin perspectiva de género? Bueno, la respuesta corta sería no y entonces pues se acabaría el debate, ¿no? A mí cuando hablo de periodismo y de perspectiva de género me gusta empezar por el principio y explicar un poco qué es el periodismo, porque es algo que todo el mundo cree saber, pero bueno, pues hay determinadas cosas que se nos suelen escapar, ¿no? Es algo tan sencillo y tan complicado como ir a un sitio, ver y escuchar lo que pasa y luego contarlo, con la capacidad para discernir lo que es importante y lo que no, que eso es una capacidad que sueles adquirir pasados los años, ¿no? Eso no es fácil de enseñar en las facultades. Y luego contrastar también, evidentemente, las informaciones. Hay una definición de George Orwell que me gusta mucho, que es periodismo es contar algo que alguien no quiere que se sepa, pero creo que Martín Caparrós la mejoró mucho cuando dijo periodismo también es contar algo que muchos no quieren saber, que creo que viene muy bien esta definición para lo que estamos hablando. Hay muchas veces que la gente no quiere saber de violencia machista, no quiere saber de machismo, porque eso implicaría o les posicionaría a ellos en una situación bastante incómoda. Y entonces creo que esta definición de Martín Caparrós nos viene muy bien para lo que estamos hablando, ¿no? Luego hay otros elementos que influyen en el periodismo, la línea editorial, el periodista en sí mismo, el contexto que le rodea, bueno, todas esas cosas, que es lo que hace que un periódico hable de una noticia de una manera, no voy a decir totalmente opuesta, pero muy distinta a cómo habla del mismo tema otro periodismo, ¿no? Otro periódico, otro periodista. Si es posible una perspectiva de género o un periodismo sin perspectiva de género, primero hay que saber qué es la perspectiva de género, que es la herramienta que nos permite reflejar la realidad tal cual es.
Y vosotros diréis, bueno, aquí hay una periodista que nos está diciendo que los periodistas no nos están contando la realidad tal y como es, ¿no? Pero es que hay datos que lo avalan. Por ejemplo, en las noticias que elaboramos los periodistas. Esto hay datos, hay estudios a nivel internacional, a nivel nacional, etcétera. Solo el 26% de los casos son las protagonistas son mujeres de las noticias, en el 26% de los casos, solo. Y que yo sepa, somos el 51% de la población. Y solo las mujeres somos utilizadas como fuentes de información en el 24% de las ocasiones, con lo cual ni somos tan poquitas ni nos dejan opinar tampoco. Pero es que además cuando hablamos de columnas de opinión, solo el 20% de las columnas de opinión que leemos en los periódicos de nuestro país están firmadas por mujeres, el otro 80% son hombres y algunos son señoros también. Y luego en Castilla y León hay un 20% solo de directoras de medios de comunicación, con lo cual tampoco nos dejan dirigir, tampoco nos dejan decidir en nuestra profesión. Este dato es del año 2018, yo creo que habrá variado porque es un estudio que hicimos desde la asociación cuando nacimos. Cuando nos pusimos en marcha habrá variado, no creo que haya variado en un 20% en los últimos años, con lo cual bueno, pues estaremos en torno al 22, 25% con mucho optimismo. Entonces, si no estamos reflejando la realidad tal cual es, porque opinan muchas menos mujeres, no salen en las noticias y además cuando salen suelen ser como fuentes anónimas, hablando de temas de mujeres, que eso es una cosa también que habría que analizar, ¿no? Si todo eso es lo que está pasando en los medios de comunicación, evidentemente estamos reflejando una realidad que no es la adecuada, no estamos reflejando el mundo que nos rodea, porque somos más mujeres y porque tenemos derecho a opinar y a protagonizar noticias también. Y por lo tanto, efectivamente, tal y como diría Macarena Baena, nuestra compañera de feminista, no es posible, es que lo que no tiene perspectiva de género no es periodismo, porque no lo estamos haciendo bien. Pero claro, no es una cuestión solo de cantidad, es una cuestión también de calidad. Es decir, nosotras queremos aparecer en los medios de comunicación, pero luego queremos que haya una reflexión también de cómo aparecemos en los medios de comunicación. La cosificación en los medios de comunicación, y yo he trabajado en la televisión y lo he vivido en mis carnes a un nivel, a una intensidad baja, evidentemente, porque no era Telecinco en los años 90, pero esa cosificación de las mujeres en los medios de comunicación existen. Siempre nos solemos aparecer como acompañamiento de la figura masculina. A mí eso me ha pasado, éramos 3 presentadoras, pero el presentador principal era un hombre. Y lo demás éramos las mujeres, las chicas que íbamos haciendo pues cositas y tal. Y luego la reproducción de estereotipos y mitos que sigue muy presente en los medios de comunicación, en las noticias. De verdad, es un ejercicio muchas veces desolador leer determinados artículos o determinados reportajes sobre figuras femeninas y cómo se reproducen los estereotipos. Tenemos una presentación en la asociación para hablar de todos estos temas y cogemos de ejemplo un reportaje de la cantante esta de rock, ¿cómo se llama? Que murió con 27 años, se me ha ido el nombre. No, más antigua, Janis Joplin, eso, se me había ido el nombre, Janis Joplin. Mis referencias son siempre de más atrás, Janis Joplin. Y entonces me llamó mucha la atención, es una artista, una cantante que me gusta mucho y algo había leído de ella y entonces me quedé leyendo el reportaje. Claro, drogadicta, decía el reportaje, no se puede hacer una lista de sus amantes, que dices tú, Paco, ¿por qué quieres hacer una lista de los amantes de esta mujer? La haces de los hombres, ¿no? Bueno, pues se ponía mucho el foco pues eso, en su sexualidad y tal, más que en la figura, en su figura como estrella del rock, ¿no? O como cantante. Y luego ponemos siempre, acto seguido, un reportaje, una serie de titulares que generó la salida aquí en España de la biografía de Errol Flynn. Como veis, mis referencias son muy antiguas. Errol Flynn, y era como, qué machote, qué guapo, que tuvo algún lío así de faldas y dices, hombre, pues alguna denuncia por violación tuvo, algún escándalo, ¿no?
Entonces, la diferencia con la que se tratan los hombres y las mujeres a día de hoy, porque estos reportajes hablan de gente antigua, pero no son antiguos, son del año 2015, creo que eran los reportajes, ¿no? Es decir, cómo seguimos generando esos estereotipos incluso en los informativos locales. Quiero decir, yo me he sorprendido a mí misma hablando de médicos y enfermeras, ¿no? Y es una cosa que, según lo dije, la miré a mi compañera y digo, bueno, pues me voy a poner un punto negativo porque evidentemente es algo en lo que he caído sin darme cuenta, ¿no? Entonces, seguimos reproduciendo determinados estereotipos y determinados mitos, porque, bueno, sin apoyo visual es difícil hacerlo, pero todavía seguimos siendo, perdón por la expresión, o santas o putas las mujeres en los medios de comunicación en muchas ocasiones. Es decir, si somos malas, somos muy malas, y si somos buenas, tenemos que ser muy buenas. No hay término medio, no hay una visión normalizada de la mujer como ser humano, con sus luces y sus sombras. Y entonces esa es todavía otra imagen más con la que tenemos que cargar y que tenemos que, además, reforzar, porque si no, no somos buenas mujeres, ¿no? Y entonces eso todavía se ve hoy en los medios de comunicación. La conclusión a la pregunta que me hacías es, evidentemente, no es posible hacer un buen periodismo si no hay una perspectiva de género. Incluso se podría decir que no hay periodismo si no hay perspectiva de género. Oye, no lo he dicho al principio, pero no dudéis, si queréis hacer alguna aportación a alguno de los dos ponentes a lo que diga el otro, no dudéis en puntualizar o en hacer la apreciación que queráis oportuna. Javier, vamos con otro ámbito, en este caso el ámbito jurídico. El título de la mesa hace referencia al tratamiento jurídico penal de la violencia de género, pero es evidente que para llegar a esa violencia de género existen unos desencadenantes previos, como por ejemplo los celos. ¿Nos podrías explicar cómo la legislación española define y aborda estos desencadenantes o factores que contribuyen a la violencia de género y, sobre todo, cuáles son las implicaciones legales y cómo se aplican en la práctica? Bien, yo, si me lo permites, antes de nada, daros los buenos días, disculparme porque no he podido estar al inicio de la jornada, y bien que me hubiera gustado, pero necesidades profesionales me lo han impedido. Sí que quiero dejar claro, antes de nada, por supuesto, agradecer a Asies, en la persona de Luis, y de Ramón, que le veo por ahí también, que es la persona que me lió para que viniera hoy, y agradecerle que me liara, porque es un placer estar aquí. Deciros que con ese currículum que parece tan pomposo, la realidad es que yo estoy aquí porque soy abogado en ejercicio, que represento a los 1.400 profesionales que hay en Valladolid y que día a día están luchando por nuestros derechos y nuestras libertades, y creo que eso es lo fundamental. Y en ese sentido creo que el colegio es importante, y por eso agradezco mucho la invitación, que esté aquí, porque es uno de los pioneros en generar o en poner en funcionamiento un turno para defender a mujeres víctimas de violencia de género y para defender a mujeres víctimas de abusos y agresiones sexuales desde hace ya más de 25 años. Cuando aquellos servicios no estaban financiados por la Administración pública, cuando lo prestaban un grupo de compañeras, la Agrupación de Mujeres Abogadas, de forma totalmente altruista, y perdona que haga esta pequeña cuña publicitaria, pero creo que es importante tenerlo en cuenta para saber el contexto de dónde estamos, y ese grupo de mujeres, además, coincide, veo por aquí a Octavio, que estuvo el año pasado en los Premios de la Igualdad como miembro del jurado del Consejo General de la Abogacía. Pues esos Premios a la Igualdad, la primera edición de todas ellas, hace ahora 3 años, el premio le logró la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid por aquella prestación de los servicios de forma totalmente altruista. De aquello vino posteriormente diversos convenios, conjunta, ayuntamiento, diputación, etcétera, y que ahora ha llegado al punto de que en la última reforma legislativa ya se incluye el tema de las agresiones sexuales, la defensa de mujeres víctimas de agresiones sexuales desde el momento inmediato anterior a la denuncia, y que ya prevé la creación de ese turno específico subvencionado. Mal subvencionado, dicho sea de paso, pero por lo menos subvencionado. Dicho esto, y entrando en materia para no extenderme más, es bueno que digas que nos corten, porque yo muchas veces, si empiezo a hablar, me extiendo más de la cuenta y me puedo ir por las ramas. Me bajáis de las ramas con toda confianza. Yo, la pregunta que planteas quizá no es del todo acertada. Es decir, hablar de los celos como desencadenante de la violencia de género casi es tanto como justificar la actuación del maltratador en los supuestos de violencia de género. Yo creo que es al revés. Yo lo que voy a tratar de explicaros es el tratamiento jurídico penal que se ha tenido a esos celos durante
no os asustéis porque os diga la evolución jurisprudencial, porque no voy a estar haciendo aquí un speech de 45 minutos explicando los diferentes criterios del Supremo, no voy a ser muy breve y rápido. Pero por poneros un poco en situación, el Código Penal en los artículos 20 y 21 regula las causas, en el 20 las causas de exención de responsabilidad penal y en el 21 los atenuantes de esa responsabilidad penal. Y en uno de ellos, el punto tercero, el Código Penal habla de que son circunstancias atenuantes la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Bien, la importancia de una circunstancia atenuante es de tal calibre que en el caso de una condena penal, el aplicar un atenuante implica que si es simplemente un atenuante se imponga la pena en la mitad inferior, es decir, si la pena es de 4 a 8 años, la pena que se le pueda imponer solo pueda ser de 4 a 6 años por esa atenuante. Pero es más importante cuando el propio Código Penal regula que cuando existe más de una circunstancia, 2 o más circunstancias atenuantes o una dice muy cualificada, la rebaja de la pena será no imponer en la mitad inferior, sino la rebaja en un grado. Y diréis, ¿y qué es la rebaja en un grado? Pues la rebaja en un grado significa que partiendo de lo mínimo que establece el Código Penal para ese delito, pongamos 4 años, si es de, como os decía antes, de 4 a 8, pues 4 años, la rebaja en un grado implica que la pena mínima será la mitad inferior a ese mínimo y la máxima al mínimo del tipo. Es decir, bajaríamos, en lugar de 4 a 8 años, de 2 a 4 años. Y yo digo que esto es relevante, ¿por qué? Porque en un principio, y yo veo sentencias incluso de los años 89 y 94, el Tribunal Supremo llegaba a considerar en algunos supuestos a los celos no como o sí como circunstancia desencadenante de la violencia de género y lo entendía como una circunstancia atenuante, incluso en algunas ocasiones muy cualificada. Y hablaba en este sentido, y os leo para no incurrir en errores, de los celos. Estas sentencias distinguían entre la celopatía, que la entendía en el síndrome paranoico, y la celotipia como reacción vivencial desproporcionada, y decía que lo que puede dar lugar a la apreciación del trastorno mental transitorio completo o incompleto, según su intensidad, y en esos casos, celopatía y la atenuante pasional siempre cualificada generaban el que se impusiera esa pena inferior en grado. Afortunadamente, en ese, como en otros muchos temas, hemos evolucionado, quizá un poquito tarde, pero hemos ido evolucionando. Ese criterio fue superado, yo creo que inmediatamente, y ya en noviembre de 2007, aunque esta es muy posterior, hubo sentencias anteriores que citan esta sentencia del Supremo, ya se reguló en concreto lo que tenía que ser realmente una circunstancia atenuante y los supuestos. Y por no extenderme con todos los criterios y requisitos que establece, lo que termina diciendo es que, a la luz de la doctrina que establece para entender que es una circunstancia atenuante, dice no cabe sino convenir que cuando que hay que rechazar la atenuante fundándose en la existencia de un prolongado periodo de tiempo entre el conocimiento de la recurrente, en este caso de la víctima, de la relación con una tercera persona, es decir, el periodo temporal lo entendía como que los celos es algo extendido en el tiempo, no es una reacción en el momento y, por lo tanto, eso perdía esa capacidad de ese trastorno mental transitorio, esa obcecación o esa reacción inmediata. Digo, por suerte se superó ese criterio y se ha mantenido esa superación, y hay una sentencia también de noviembre de 2015 donde el Supremo insiste en esa imposibilidad de entender los celos como un arrebato, una obcecación. Yo creo que más o menos puede ser esa un poco la idea, porque todavía hay quien sigue planteando esos celos como una circunstancia de arrebato. También es posible que en algunas ocasiones se pueda plantear como esa atenuante, incluso que sería, si es muy acusada, causa de exención de la responsabilidad criminal, los supuestos de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas, etcétera. Bueno, esto que en alguna ocasión se ha planteado, el propio Código Penal establece en las causas de exención y de atenuación de la responsabilidad criminal, establece que eso es así solo y solo si en esos supuestos no ha sido buscada de intención ese estado de embriaguez o de intoxicación plena para cometer el delito. Es decir, quien ha tenido posiblemente unas condenas anteriores o unas denuncias anteriores y en un momento determinado decide que va a poner fin o que va a agredir a su pareja sentimental, el hecho de que diga, bueno, pues voy a tomarme 18 copas y me voy a fumar 2 canutos y pincharme un poquito de heroína para luego cometer el acto, pues bueno, cuando está buscado intencionalmente
para cometer el acto y buscar esa causa de exención o de atenuación, evidentemente no se tienen como tales si se aplica la pena en su totalidad. Creo que con esto más o menos respondo un poco a la pregunta. Bueno, hablabas ahora del tema de la violencia de género y todos estos desencadenantes, ¿no?, que estábamos hablando, sobre todo el tema de los celos. Pero es verdad, Bea, también que los medios de comunicación tienen una responsabilidad a la hora de tratar la violencia de género, la violencia machista. ¿Cómo podemos, de alguna manera, hacer responsables e implicar a los periodistas y a las periodistas también en la lucha contra las violencias contra la mujer? Bueno, lo primero es que tenemos que ser los propios periodistas los que nos creamos que eso es así, que nosotros tenemos algo que hacer frente a la violencia de género y frente a la construcción de todo el machismo que lo sustenta, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo yo tengo compañeros que tienen el ego tan grande como para creerse que influyen en la política de Castilla y León y que gracias a ellos se paralizan leyes, se despide a gente, hacen caer a políticos. Tienen ese ego así, ¿no? Y luego les dices, bueno, pero tú puedes hacer algo contra la violencia de género. No, yo informo. Yo hago las noticias y ya está. Ya, colega, pero dependiendo de cómo lo hagas, de cuánto tiempo le dediques, de cómo se hace, de con quién hablas y con quién no hablas, cuáles son tus fuentes y cómo abordas no solo la información de la violencia de género, sino todo lo que tiene que ver con la mujer, ahí estás contribuyendo o no a fomentar un machismo y una violencia de género. Es decir, primero los periodistas nos lo tenemos que creer. Luego hay que recordar que la propia Ley de Violencia de Género, en el artículo 14, habla de los medios de comunicación y de su responsabilidad. Dice, la difusión de las informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará con la correspondiente objetividad informativa la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia y de sus hijos. Es decir, la propia ley nos interpela a los medios de comunicación y a los periodistas. A mí me gusta más hablar de periodistas porque los de medios de comunicación queda como muy etéreo, como que son los jefes, son los de arriba y tal, ¿no? Entonces, tenemos primero que creérnoslo, segundo, tenemos que tener el conocimiento adecuado para poder hacerlo. Y hablaba Miguel Lorente esta mañana de que se hizo un grupo en su día con medios de comunicación, etcétera. Eso aquí en Castilla y León también se hizo. Fíjate, la Junta de Castilla y León de Juan Vicente Herrera en el año 2006 reunió a los medios de comunicación, a los directores de los medios de comunicación, para establecer unos básicos a la hora de informar sobre violencia de género, en 2006. Aquello quedó absolutamente en el olvido, los periodistas no sabíamos ni que existía, y nos enteramos de que en el 2006 se había producido eso, porque en el 2016 Alicia García, la que era entonces la consejera, nos volvió a llamar, en plan, han pasado 10 años, vamos a reeditar esto, vamos a recordar esto y vamos a modificarlo porque habrá que adaptarlo a la realidad de ahora, ¿no? Y entonces allí que fuimos, directores y no directores, en mi caso a mí me dijeron en Es Radio, como a ti te gustan estos temas, vete tú. Y entonces yo me planteé allí con directores de medios y con otros redactores que les había pasado como a mí, ¿no? A nosotros nos gustaban estas cosas, si tú eres la feminista, pues vete para allá. Y entonces nos juntamos allí y empezamos a hablar de medios de comunicación y del tratamiento informativo de la violencia de género. Aquello fue un sin Dios. Tanto que la Junta decidió tratar el asunto a partir de entonces solo con el Colegio de Periodistas de Castilla y León, porque era ingobernable aquella reunión. Se llegaron a replantear asuntos que ya tendrían que estar superados, como por ejemplo lo del tema de hablar con los vecinos de las víctimas, ¿no? Y bueno, sabiamente la Consejería decidió utilizar solo como interlocutor al Colegio de Periodistas. Hicieron una cosa muy buena. Yo estaba entonces en el Colegio de Periodistas, pero yo no participé en este proceso, no creáis. Que elaboró una guía online, que desgraciadamente ahora está un poquito más escondida en la página web del Colegio de Periodistas, pero entonces el compromiso era que estuviera muy visible, que fuera una de las primeras cosas que se vieran en esa página web. Y luego a todas las redacciones de medios de comunicación de Castilla y León, a todas, eso fue así, llegaron estos ficheros y unos carpesanos grandes que eran unos directorios de contactos, ¿no? Esto está genial, es una de las mejores cosas que ha hecho la Junta de Castilla y León en esta materia, ha sido esto.
Esto se llama 30 claves informativas sobre violencia de género. Tú lo abres, está hecho para tontos, porque claro, nosotros no es que seamos tontos los periodistas, es que tenemos poco tiempo. Entonces necesitamos todo como muy bien explicado, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, 2 líneas, no me des más porque si no, no te voy a hacer caso. Y entonces esto está muy bien explicado, dice las causas, los hechos, las víctimas y tal. Bueno, está muy bien, luego os lo enseño si queréis, cada ficha tiene una explicación, una tal. Está muy bien y luego lo podías consultar de manera online. Pero, tal y como decía al principio, si el periodista no se lo cree, el día que llego a mi redacción y veo una montaña de esto así, para la radio, en el periódico también, en la tele y tal, digo, uy, qué bien, ya han llegado las guías, no sé qué. Claro, yo a todos los compañeros que cogí uno y se lo puse encima de la mesa. Luego hubo compañeros que lo cogieron, lo metieron en el cajón de abajo y ya está. Pero claro, hasta ahí ya no puedes ir más allá, ¿no? Es decir, el trabajo ya está hecho y está muy bien hecho, pero luego ya está la voluntad de cada periodista. Y en estas 30 claves informativas sobre violencia de género, a mí hay 2 que me siguen pareciendo fundamentales, que es lo de una mujer no muere, que ya lo hemos dicho esta mañana, que parece que está superado, pero no, lo seguimos viendo, cada vez que hay un asesinato machista lo seguimos viendo. Y luego lo de hablar con vecinos y familiares. Y a mí esto me parece... me cabrea mucho porque en el último crimen machista que hubo en Valladolid, los 2 periódicos de esta ciudad se despacharon unas dobles páginas muy bonitas, con un enfoque desde mi punto de vista amarillista, pero lo que es peor, construido básicamente sobre el relato de los vecinos, que eran los paisanos que estaban en el bar de abajo y los que salían del portal, y familiares. Y dices, joder, perdón, has ido a las reuniones, te has hecho la foto, porque luego, claro, esto genera un titular muy bonito, los medios de comunicación de Castilla y León se posicionan contra la violencia de género y tal, te has hecho la foto, has salido en tu medio de comunicación, tu cara, todo genial, y una cosa, o sea, lo básico que es no hablar con vecinos y con familiares, no lo haces. Yo ya no pido que se lean todo, yo ya no pido que lo traten como una violación de los derechos humanos, porque les hace chimpún la cabeza cuando tú les dices esto a algunos redactores. No es un suceso, es una violación de los derechos humanos. Y ves como alguna neurona parpadea, porque no lo entienden. Pero es que yo ya no pido ir tan allá. Yo lo que pido es que no hablen con los vecinos y con los familiares. Es una lucha. A mí en mi redacción me ha pasado, me vino un compañero con una grabación, tal, y dije, bueno, yo esto no lo voy a utilizar, me callé. Luego me pidieron explicaciones, me expliqué, y como soy un poco vehemente, no me dijeron nada más. Dijeron, vale, pues ya está, entendido. Entonces, el trabajo está hecho y lo que necesitamos es que los periodistas se lo crean y sepan que que tienen un papel muy activo en la violencia de género y en lo que decía antes, la construcción de la mujer, de la imagen, de cómo reflejamos la realidad y luego también de cómo se trata a las mujeres dentro de las redacciones. Porque, bueno, pues somos mayoría, es lo que decía antes, desde los años 90 somos más del 60% en las escuelas y en las facultades de periodismo y luego solo somos el 20% dirigiendo los medios de comunicación, es decir, tenemos no sé si un techo de cristal o suelo de hormigón o cara de cemento. Pero es la realidad. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero de verdad, con aprender lo que ya deberíamos saber desde hace, esto fue en 2016, pues echa cuentas, o sea, desde hace un montón de tiempo y todavía no lo hemos interiorizado, pues bueno, te hace una... Yo lo que creo que hay aquí es un problema de egos, como decía antes, ¿no? Hay un problema de gente que no quiere que tú le enseñes nada nuevo. Hay una serie de periodistas, sobre todo, que ocupan cargos de responsabilidades que no permiten que nadie les diga que hay una manera mejor de hacerlo. Y ya no te digo si la que se lo dice es una mujer, ¿no? Y si ya eres medianamente joven, como yo, pues ya es mucho peor. Entonces, también hay un problema ahí de una masculinidad entendida de determinada manera, que es yo lo sé todo, a mí no me va a dar lecciones de periodismo nadie, que a mí eso me lo han dicho a la cara, me lo han dicho a mí amigos míos, ¿no? Con cierta responsabilidad en algún medio, y yo el día que íbamos a hacer el día que decidimos sacar adelante la asociación y tal, yo iba muy contenta a contárselo, digo, vamos a hacer una asociación de periodistas feministas. Y dijo, yo es que en las asociaciones no creo. Dice, yo sé que tú sí, porque yo he estado en todas.
estaba en la Asociación de la Prensa en el colegio, luego me he ido de todas también, muy desencantada, pero bueno, yo lo sigo intentando. Y me decía, es que yo no creo en las asociaciones porque a mí nadie me va a venir a dar lecciones de periodismo a estas alturas de mi vida. Digo, bueno, pues a estas alturas de tu vida algo a lo mejor todavía tienes que aprender. Y ese es el principal muro que tenemos, contra el que nos estamos dando, contra el que tenemos que luchar. Bueno, fíjate, ese tono amarillista que hemos visto con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley de sí solo sí, hemos visto cómo continuamente estaba ese conteo de agresores que iban saliendo, ¿no? Y ha sido un tono que era tremendo, como todos los medios de comunicación utilizaban ese tono amarillista, era terrible. Sí, y sin decir los casos en los que no se había aplicado, porque claro, esa parte de la realidad también es importante. Sin contar que una situación parecida hubo cuando la reforma del Código Penal de Mariano Rajoy, 2015 o 2017, ya no me acuerdo, y se produjeron unas situaciones bastante similares a las que estamos las que se están produciendo ahora, y en su día nadie dijo nada. Quiero decir, aquí hay una intencionalidad política muy clara. Sí, está claro. Yo no sé si la ley está bien hecha, si no está bien hecha. Yo esas cosas no, evidentemente. Sí, de hecho. Lo que sí sé es que hay un contexto y hay unos antecedentes que los periodistas o los medios de comunicación ocultan deliberadamente, y eso le daría un contexto a la gente mucho mayor para poder formarse su propia opinión. De hecho, y bueno, ya aprovechando el tema, ¿cómo trata esta ley el tema de los atenuantes? ¿Y este artículo 21 lo ha mejorado esta ley o cómo lo ves tú, Javier? A ver, yo, antes de nada, y por seguir con lo que exponía Beatriz, que me llamó la atención que nombrara a Alicia García, porque precisamente fue la persona que hizo el primer convenio para asistencia a víctimas de agresiones sexuales. Inicialmente lo hizo con el Colegio de la Abogacía de Valladolid y al final lo acabó haciendo con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Es decir, creo que hay gente que se la puede etiquetar sin incurrir en ningún error en gente, la verdad, preocupada y con la materia y trabajando por la mejora. Y hablaba también de lo de los techos de cristal, claro. Es que esos techos de cristal o esos suelos de hormigón, como dice, no solo están en el periodismo, están en todo. Y yo me pongo como ejemplo, es decir, no quiere decir que no pueda haber una decana del Colegio de Abogados, por supuesto que puede haberla, ahora hay un decano, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, pero es que vemos el Consejo General de la Abogacía y de los 83 decanos, más luego los decanos no consejeros, de los 83 decanos, y al final son 100 personas, pues de los 100 que estamos ahí en el Consejo, creo que aproximadamente un 20% son mujeres y un 80% son hombres. Es verdad que hemos mejorado mucho en los últimos años, porque si nos vamos a 8 o 10 años atrás, el porcentaje era muy inferior. Es verdad que tenemos presidenta, eso también hay que reconocerlo, que a pesar de ese 20% es presidenta lo que tenemos, y pasa lo mismo si vamos al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Supremo. Pero yo creo que va cambiando la tendencia y yo creo que el problema fundamental es que hemos empezado muy tarde a entender la igualdad, y me incluyo en ello, porque nos está costando trabajo, porque yo creo que es un problema más de educación que de prohibición, nos está costando. Pero yo creo que poco a poco la tendencia es totalmente inversa. Es decir, al final el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial o los decanatos de los colegios suele ser gente de cierta edad o de cierta experiencia. Como a la mujer no la hemos permitido, y en eso me incluyo de esa forma tajante, no la hemos permitido incorporarse al mercado laboral porque tenía que estar cuidando de la casa y de la familia, pues al final esa incorporación tardía al mercado laboral ha llevado a que en los puestos de alta dirección sea aún más tardía. Pero bueno, yo creo que con el tiempo ya hemos tenido... y además de Valladolid, con María Luisa Segoviano, la primera presidenta de sala del Tribunal Supremo, de la Sala del Social, y yo creo que eso poco a poco irá más. Entrando en la pregunta del atenuante, bueno, pues yo creo que tampoco hay mayor variación cuando se habla, y lo comentaba Beatriz, de si está bien o mal hecha técnicamente la ley. Yo creo que tampoco ha entrado en esa discusión el Tribunal Supremo a la hora de resolver todas esas revisiones de condena. Simplemente se ha limitado a aplicar el Código Penal, que es el que tenemos, y un principio general que es evidente que hay que respetar, que es la aplicación de la ley penal más favorable. Sí ha creado cierta discrepancia dentro del propio Tribunal Supremo, porque había varios votos particulares en las primeras sentencias, el tema de cómo aplicar esa ley penal más favorable. Pero la ley bien hecha, mal hecha, a mí me parece que es una ley necesaria, a mí me parece que es una ley que aporta mucho a la asistencia, sobre todo psicológica
asistencial y social de la mujer víctima de agresiones sexuales aporta muchísimo y quizá, bueno, pues a lo mejor la técnica legislativa no ha sido correcta o no han calculado la consecuencia de, en lugar de tipificar separadamente el abuso sexual y la agresión sexual, hacerlo en un mismo precepto donde era un solo delito, que era toda agresión sexual. Claro, no se plantearon la posibilidad de que, lógicamente, el abuso sexual hay que imponerle una pena menor porque es de menor entidad en el antiguo Código Penal. Con la reforma lo incluye en la agresión sexual, entonces baja el techo mínimo del delito en ese caso, pero claro, lo unifica todo en un mismo delito, con lo cual los condenados por un delito de agresión sexual se benefician indirectamente de esa rebaja del tipo penal, porque ahora todo es agresión, y se adscriben a esa pena mínima. Pero como decía Beatriz, y es la importancia del sentido ético de los medios de comunicación, hay que contar las rebajas y las no rebajas, porque también les hay. Y las rebajas son los supuestos exclusivamente en los que al condenado se le ha puesto el mínimo de la condena o en una parte muy baja de la condena. Por el motivo que sea, porque el Tribunal Supremo lo que no entra a revisar es las circunstancias de hecho que concurrieron en aquella condena, sino simplemente a este señor se le ha condenado por un delito de agresión sexual a la pena mínima que el antiguo Código Penal establecía. Pues si aplicamos ahora que el nuevo Código Penal incluye todo el mismo delito y el tipo mínimo, la pena mínima es más baja, pues lo que tiene que hacer casi automáticamente el Tribunal Supremo es decir, pues si este señor, por las circunstancias que se dieron, el tribunal sentenciador decidió que tenía que ser la pena mínima, pues yo ahora mismo revisando como la pena mínima ha bajado de 7 a 4 años, pues le tengo que rebajar la pena de 7 a 4 años. Simplemente, no es más que eso. Es verdad que es una pena, y ahí entramos en otro de los debates que darían mucho de sí, ya no solo es la posible injerencia o politización de los medios de comunicación, sino también quizá la politización que se está haciendo de la propia norma, que yo creo que es importante, que sería muy importante que no se produjera. Yo creo que tenemos que tomar un poquito más de conciencia y esas atenuantes que regula, no hay un cambio legislativo importante, yo creo que la tendencia es a que los celos sigan sin constituir una causa de atenuación de la responsabilidad criminal, es evidente, y en el tema de las drogas y las bebidas alcohólicas, pues yo creo que también el tratamiento es absolutamente correcto desde el momento en que el propio Código Penal habla no solo que siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometer el delito, sino que además dice o no se hubiera previsto o debido de prever su comisión, es decir, que ya tiene desde hace tiempo previsto agredir o acabar con la vida de su pareja, si en el momento de hacerlo se pone en ese grado de intoxicación para buscar esa causa de exención, el tribunal sentenciador al final no tendrá que estimar esa causa. Creo que con eso más o menos puedo haber respondido. Bueno, esta pregunta yo creo que me gustaría que debatierais los dos o que dierais vuestro punto de vista los dos. Y es, bueno, en los juicios muy mediáticos, especialmente en aquellos que son con jurado popular, vemos cómo los medios de comunicación hacen una amplia cobertura de estos, formando en muchos casos juicios en paralelo. ¿Consideráis que los medios de comunicación pueden condicionar de alguna manera la visión del jurado, sobre todo cuando el caso es muy mediático? Y, sobre todo, ¿cómo solucionaríamos esto? Tú primero. Me mira Beatriz como diciendo, arranca tú que me da la risa. A ver, yo parto de una premisa que a lo mejor ya me lleva a ir un poco condicionado. Y es que, personalmente, y creo que coinciden conmigo muchos compañeros, creo que el jurado popular, por lo menos como está planteado y en este país, es un error. Parto de esa base. ¿Por qué? Porque los delitos que están incluidos tienen infinidad de connotaciones técnicas que la persona, aunque es verdad que el jurado lo que al final decide son los hechos para que luego el tribunal imponga la sentencia, pero claro, esos hechos condicionan mucho la existencia de atenuantes o de eximentes o que se cumplan los requisitos del tipo penal para poderle condenar. Yo parto que en este país es muy bonito cuando lo vemos en una película americana cómo funciona el jurado popular, pero entre otras cosas vemos que cuando hay un juicio con jurado, a los jurados se les aísla absolutamente. Pero se les aísla desde el primer día y se les mete en un hotel y se les corta cualquier tipo de comunicación con el exterior para que no estén precisamente condicionados por los medios de comunicación. Aquí en este país no. Vienen,
participan en el jurado, se van a casa, ven el telediario, leen la prensa por la mañana, lo que han comentado del juicio, y vuelven al día siguiente a la sesión y únicamente se reúnen en el hotel a deliberar cuando ya ha finalizado toda la práctica de la prueba. Entonces ya se aíslan en ese momento. Bueno, tampoco se aíslan, van al hotel para debatir hasta que tengan un veredicto final, pero yo creo que ya están condicionados. Y yo creo que en este sentido los medios de comunicación sí condicionan mucho la visión que pueda tener, sobre todo el ciudadano, y eso conlleva una presión social importante. Creo que hoy por hoy los jueces, por lo menos yo lo que más conozco, que es Valladolid, no se dejan influenciar por lo que puedan decir los medios, pero no descarto que en un ámbito superior haya cierta influencia, pero quizá más que de los medios, influencias en otro sentido, es decir, a través de dirección de medios, a través de personas responsables políticos importantes, etc. Pero yo creo que es muy importante el tratamiento porque estamos viendo últimamente que yo creo que los medios de comunicación, y perdóname Beatriz que lo diga así, que a lo mejor no estás tan de acuerdo conmigo, solucionan todo poniendo delante presuntamente. Y entonces te sacan una noticia donde ya están dando por sentado que algo es así y están condenando prácticamente a una persona y le ponen delante presuntamente para salvar esa posible responsabilidad que pudieran tener en caso de una absolución final. Y a mucha gente pues le están partiendo, entre comillas, la vida porque se parte de la situación de que es culpable porque lo han dicho los medios. Y hoy los medios son especialmente relevantes porque antes era un papel que te comprabas en un kiosco y si no te lo comprabas no lo leías, pero es que hoy en día tenemos todos en el móvil, iba a decir Twitter, en X, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o en TikTok, infinidad de noticias y los medios de comunicación nos torpedean además con titulares que muchas veces ves el titular y te haces una idea equivocada de cuando luego lo pinchas, que eso es muy curioso, porque ves una noticia y luego cuando la tocas dices, pues esto no tiene nada que ver con lo que yo estaba viendo en el titular. Yo creo que la responsabilidad ética, no sé si es la palabra, deontológica, hablamos en la abogacía, de los medios de comunicación es fundamental y tiene que haber una objetividad absoluta y evitar esas tendencias a veces a ya condicionar el fallo final, que yo creo que sí que afecta a la ciudadanía. Yo tengo... Perdón, iba a responder. No. Sí. Es que se ha saltado el cómo lo solucionaríamos. Que creo bien. que es el tema gordo. Entonces, no sé... Estaba mirando si había alguna bola mágica o alguna varita o algo que se pudiera hacer. ¿Cómo solucionarlo? Yo insisto, es que a mí el sistema del jurado no me gusta porque es como si dijéramos eso de democratizar cualquier servicio. Oiga, yo no participo en intervenciones quirúrgicas, no me dice un médico, oye, mira, Javier, has sido seleccionado para que extraigas las amígdalas a este chavalín de 12 años. Pues, hombre, yo no querría participar y yo creo que muchos de los que les llaman a ser jurados no quieren participar tampoco. ¿Cómo solucionar eso? Pues es que yo creo que la solución está dentro. Es decir, los propios medios, si establecieran unos comités, no sé qué manera de hacerlo, pero que funcionaran, porque ya sabemos que en este país se dice que si quieres que algo no funcione, crea una comisión. No, pues a lo mejor esa no es la solución, pero es muy complicado porque yo creo que es algo personal, es como la violencia de género. Dicen, ¿cómo se solucionaría la violencia de género? Porque está visto que con agravar la pena no se soluciona nada. Entre otras cosas, porque eso es algo que siempre se ha dicho en derecho penal, a veces las penas graves son contraproducentes. Aquello de, bueno, si por el mismo precio de matar a 3, de matar a 1, o a 3 voy a tener la misma pena, pues chico, ya que he empezado, para que no me pillen, pues hago todo lo posible. Bueno, yo creo que la pena grave no lo soluciona. Pues yo creo que está en uno mismo, la violencia de género, la solución, facilísima. Ninguno de los hombres agredimos a ninguna pareja, expareja, mujer, etc. Quedaría solucionada la violencia de género. Ahora, ¿cómo haces eso? Claro, yo insisto, y lo he dicho al principio, yo creo que es un tema de educación, es un tema de conciencia social y de educación. Y eso nos va a costar mucho porque estamos viendo que además tenemos un repunte no solo en violencia de género, sino que en agresiones sexuales, sobre todo en edades muy tempranas, que es lo más preocupante. Yo tenía la sensación de que la educación ahora había mejorado ostensiblemente, pero claro, me asustó de ver lo que hay. Yo además, mal está que lo diga, pero yo tengo 3 hijas, con lo cual estoy más preocupado todavía. Y no sé qué es lo que pasa porque realmente no es tampoco problema de los centros educativos, quizá, no sé, quizá los padres, el no controlar o no enseñar a ser buenos, aunque sea una expresión muy vulgar, a los hijos, no lo sé. La solución es complicada. Ojalá la tuviera.
Vea, lo mismo. Bueno, a mí este tema me genera muchas dudas porque, claro, ¿hasta dónde tenemos que informar? ¿Dónde ponemos el límite, ¿no? Entre la información y lo que yo llamo porque lo tengo. Es decir, noticias que tú das simplemente porque tú te has enterado de algo y lo sacas. Eso existe y en el caso de la violencia de género a veces es sangrante. Yo recuerdo un medio de comunicación de esta ciudad, después de un asesinato machista, que el titular venía a decir algo así como el asesino de X, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, fue a trabajar a pesar de tener COVID. Y tú dices, ¿y esta noticia a 5 columnas? ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué? Porque tú te has enterado y porque consideras que como tú lo tienes, tú lo sacas. ¿No? Y eso pasa mucho. Ese es un caso extremo porque no sé, yo me leí la noticia y todavía no sé dónde querían ir a parar, ¿no? Pero muchas veces es eso, accedes a detalles y te enteras de cosas que como lo tienes y el de al lado a lo mejor no lo tiene, lo voy a sacar para quedar por encima, ¿no? Que es esa cosa que tenemos los medios de comunicación tan estúpida. Claro, ¿cuál es el límite entre dar información, qué número de detalles o qué detalles puedo dar y qué detalles no puedo dar para no dar lugar a un juicio paralelo? Bueno, pues esta es una duda que tenemos, por ejemplo, en nuestra asociación tenemos muchos debates en torno a cuando hay noticias que hablan sobre agresiones sexuales. Siempre hay alguien que dice que se han pasado de detalles y siempre hay alguien que nos recuerda el caso de La Manada. Si el caso de La Manada no se hubiera contado como se contó, la ciudadanía no hubiera sabido lo que pasó y no hubiera habido una respuesta tan fuerte para pedir que se calificara de otra manera el delito. Y eso fue posible porque hubo medios de comunicación que cogieron el sumario y te lo fueron pam, 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 pam. Claro, ¿dónde está el límite? Cuando yo tengo acceso a un sumario de una violación, ¿dónde está el límite? ¿Tengo que contar todos los detalles o componer que fue una violación anal? Ya todo el mundo nos hacemos una idea. ¿El límite dónde está? Pues evidentemente está en la formación de los periodistas, en la formación también de leyes a los periodistas, porque muchas veces hablamos sin saber, y está en un poco la responsabilidad, quiero decir. Yo creo que todo no hace falta contarlo. Por eso te digo que lo del porque yo lo tengo es que es una cosa que es locura. Muchas veces que damos informaciones que no son informaciones y que se dan por el simple hecho de que tú te sientes orgulloso de que has accedido a esto, ¿no? Bueno. A lo mejor, tal vez lo que debería de hacer los medios de comunicación y la judicatura es colaborar de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se han hecho cosas, el Colegio de Periodistas ha hecho cosas, la Asociación de la Prensa aquí antaño también, pero claro, yo cuando estuve en la Asociación de Periodistas de la PV aquí en Valladolid, nos planteamos eso, ¿no? Bueno, necesitamos mucha formación porque hay cosas que se nos están escapando. Pues era la crisis de 2008 y hablábamos de cosas de economía que no teníamos ni idea y organizamos unos cursos que además el Colegio de Economistas nos atendió con mucha amabilidad porque además no nos cobró nada, era gratis para todos los periodistas, para todos los asociados y para todos los periodistas de Valladolid. Y sabéis quiénes fuimos, ¿no? Pues fuimos los de la Junta Directiva y 2 chavales que estaban en paro y que eran amigos de uno de la Junta Directiva. Entonces éramos 5, 6 en la sala. Hicimos otro curso con la Federación Salud Mental para saber cómo abordar las informaciones que tienen que ver con estos temas, ¿no? Y éramos 5. Yo creo que no sé si con el Colegio de Abogados habrá hecho o no, no lo recuerdo, pero me imagino que la implicación sería más o menos la misma. Es decir, luego hay otro debate muy bonito, muy amplio y descorazonador total, que es la poca movilización que tiene esta profesión, y hablo de los periodistas, todo lo que exigimos a los colegios de periodistas y a las asociaciones y lo poquito que aportamos nosotros también. Esto es una queja que quería yo dejar aquí, pero vamos, no tiene mucho que ver con el asunto, pero es un poco la poca implicación que tenemos en nuestra profesión, es decir, nos gusta, la ejercemos, creemos que somos la leche y que somos el cuarto poder, pero en cuanto te dicen, ojo, que hay algo, es lo que decíamos antes, hay algo que puedes hacer mejor para mejorar, eso ya nos escuece mucho. Y creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, la formación. Bueno, y esto también un poco para los dos, ¿vale? Cada uno en su profesión. ¿A qué retos nos enfrentamos o os enfrentáis
desde cada una de vuestras... Por corresponder a Beatriz, efectivamente no se ha hecho ningún curso. Desde que yo conozca, llevo 27 años colegiado y no recuerdo un curso con periodistas, pero me parece enormemente interesante y ya desde aquí brindo el colegio, pero además sería bonito el intercambio de conocer también, porque eso ayuda mucho. Siempre vemos todo desde la lejanía y criticamos desde la lejanía sin conocer por qué se producen las cosas. Pues a lo mejor eso sería muy interesante hacer proponiendo las materias que crea la Asociación de Periodistas más interesante, pues hacer un curso formativo en el colegio. Sería importante. Los retos a los que nos enfrentamos, pues yo creo que los retos, igual me pongo muy pesado, pero sigo con lo mismo, es un reto de formación a la juventud importantísimo. Mira que se han hecho campañas con la libertad sexual y en todas las fiestas de ciudades, de pueblos, etcétera. Siempre hay un punto. Ahora aprovecho para hacer también otra cuña, ahora que son las últimas fiestas de la provincia, que son las de Mojados, pues igual hay un punto donde te informan de cualquier tema relacionado con la libertad sexual. Bueno, pues eso es interesante, pero eso no conduce a nada cuando estamos en plenas fiestas y en plena vorágine. Eso es necesario con anterioridad y que en los colegios y en los institutos se enseñe a la juventud que tu pareja no puedes tener un concepto, una idea patrimonialista de tu pareja como si fuera tuya exclusivamente, ¿no? Que tiene una libertad para relacionarse con quien quiera y aunque esté contigo, si tiene otra pareja a la vez o antes o después, es que te tiene que dar igual, o sea, te puedes enfadar más o menos, pero no puede ser eso una reacción violenta contra ella por tal motivo. Entonces, a mí me parece que es un tema de educación. No hay forma, salvo que acabemos en un estado totalitarista y nos vigilen continuamente y tengamos policías por todos los sitios, es muy difícil acabar con este tipo de delitos. Creo que ahí el acceso a la información, que tantos beneficios nos da, yo creo que también nos está dando muchos perjuicios. Y hablo, a lo mejor no está bien dicho información, el acceso a la desinformación, porque la información está bien, pero no se sabe utilizar bien. Y el acceso tan fácil y tan sencillo a la pornografía por parte de los menores de edad, claro, es tanto como cuando entras en una página y decir que eres mayor de edad. Ya, pero si no hay nadie que esté chequeando para saber si eres realmente mayor o menor de edad. Y accedes a unos contenidos que cada vez son más salvajes y eso genera una conciencia, porque lo ven en la pantalla, que eso es lo normal y lo sencillo y lo habitual y que no pasa nada por eso. Y luego a veces, vuelvo con el tratamiento de los periodistas, a veces algunos medios hacen un tratamiento, no voy a decir heroico, pero que casi parece que el agresor es alguien importante y que tiene su... Claro, y eso es un error enorme, porque el que lo ve y el que no tiene suficientemente formada todavía su personalidad, pues al final se deja influir y va a acabar siendo... es un agresor en potencia. Pues yo creo que ahí es muy importante, pero yo creo que la formación, ya no solo de los jóvenes en esa materia, sino de los adultos en cómo tratar esas materias, que a lo mejor también es el error. También nos cuesta mucho sentarnos con nuestros hijos a hablar de temas sexuales porque nos parece que nos ponemos colorados o cómo le voy a contar yo a mi hijo eso que parece que le estoy incitando a que vaya... No, pues hay que explicar lo que es la libertad y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero yo creo que es un problema, insisto, educacional y formativo, todo formativo. Bien. Los retos... Pues mira, voy a seguir por el cauce de la educación. Creo que en la universidad hay que tratar la perspectiva de género en periodismo, porque no hay otra manera de abordarlo. Es decir, no podemos dejarlo al albur de lo que le apetezca o lo que le guste al periodista, ¿no? Yo cuando llegan la gente de prácticas a la redacción siempre les pregunto, ¿habéis hablado de estos temas? ¿Habéis? No, nada, tal. La última compañera, que además tengo la suerte de que se ha quedado con nosotros en redacción y está muy concienciada, y es porque ella se lee y ella se busca los libros y ella se informa y pregunta y tal. Y entonces no podemos dejar que esa formación sea porque le apetece o no le apetece al periodista. Así que, por un lado, estaría esa formación en la universidad. Luego, me preocupa muchísimo todas las noticias que se están generando en torno a la violencia sexual, agresiones sexuales, y que denotan que los periodistas no tenemos demasiada idea del asunto. No sabemos lo que es una agresión, lo que no es una agresión, no sabemos cuál es la edad de consentimiento, hablamos de novias de 12 años, relaciones sexuales con niñas,
no tenemos muy claros los conceptos y creo que eso es falta también de formación y de no saber de lo que estamos hablando. También saber los datos que podemos dar y los que no en los casos de violencia de género o de agresiones sexuales. Yo me acuerdo, la primera charla a la que me invitaron para hablar de estos temas, de violencia de género y de periodismo, fue además por la agrupación de mujeres abogadas de aquí de Valladolid. Y fui con un compañero de otro medio de comunicación. Y una de tus compañeras le decían, es que tú no sabes el problema en el que nos metéis cuando dais determinados detalles. Y él decía, bueno, pero es que yo informo. Sí, pero si tú pones el pueblo y las iniciales, y además son iniciales con Vs dobles, quiero decir, es que solo hay una familia extranjera en Villatempujo, es que esas niñas ya no pudieron ir al colegio durante todo ese curso porque las señalaban. Era un tema de que el padre las había violado, etcétera, etcétera, salió el juicio o lo que fuera, la denuncia, y se dio. Y claro, hay que saber dónde parar, hay que saber qué es lo que no podemos contar y lo que no, porque podemos revictimizar aún más a las víctimas, ¿no? Luego, lo que decía antes, el desconocimiento absoluto de algunas leyes, lo hemos visto con la del CSI, con la ley trans, o sea, estamos reproduciendo bulos una y otra vez y muchas veces hablas con los compañeros y te confiesan que no se han leído las leyes. Bueno, pues entonces habrá que leerlas, ¿no? Para ver si lo que te está contando fulanita o menganita o fulanito y menganito es cierto, porque a lo mejor te la están intentando colar y te la han colado. Y luego también hay un tema que a mí más que preocuparme me asombra porque he podido comprobar que los periodistas hombres viven en una realidad paralela. Sí, viven en su mundo, no sé si decir de privilegios o no, pero me pasó cuando esta periodista estaba en directo y la tocaron el culo. Al día siguiente se sacó la conversación, nosotros tenemos una reunión por las mañanas en las que hablamos de lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, las preguntas, el enfoque y tal. Y entonces el jefe dijo, pero bueno, es que ese tío ¿qué? Es que me parece muy fuerte. Y claro, mi compañera y yo nos miramos y dijimos, pues sí, pero bueno, es que esto pasa. Y dice, ¿cómo que pasa? ¿Eso pasa? Sí, no conozco a ninguna compañera periodista que no le haya ocurrido nada semejante, o sea, parecido. ¿Pero cómo puede ser? Y claro, ya dice mi compañera, pues a mí me pasó no sé qué. Digo, a mí me robaron el micrófono una vez y el tío me dijo que le tenía que dar un besito para devolvérselo. Y yo iba de radio, porque si vas con un compañero cámara, claro, ya tienes ahí y aún así te las preparan, ¿eh? Pero si yo iba con mi aparatito de la radio y mi micrófono de la radio, que le tenía que dar un besito para devolvérsela, que te toquen el culo, que te tal... a una compañera mía de la tele hace unos años, unos invitados, unos tíos que venían a actuar a Valladolid, bueno, te acordarás el caso, la sobaron, la tocaron en directo. Yo creo que ella no se enteró en ese momento de lo que había pasado. O sea, ella sabía que había pasado algo, pero no sabía muy bien qué era. Y además recuerdo aquel caso porque la reacción que hubo fue, sí, lo hemos visto, lo condenamos y esperamos que denuncie. Y esa era la reacción, ¿no? Y digo, hombre, pues esta muchacha, además de haber salido ya a nivel nacional, porque encima había un famosillo en ese grupo y tal, encima de haber salido en los programas de cotillo y tal, tú le dices que vaya a denunciar, ¿no? Hombre, pues a lo mejor hay que hacer otro discurso, ¿no? Y entonces me sorprendió mucho la reflexión de mi jefe porque fue como algo absolutamente nuevo para él. Y digo, pues es que esta es... O sea, yo, por ejemplo, en la tele, cuando trabajaba en la tele, en un magazine, yo me negué a hacer reportajes en la plaza mayor de los pueblos cuando eran las fiestas. Yo le dije un día a mi jefe, digo, yo me voy a subir al ayuntamiento, lo voy a hacer desde el ayuntamiento, quedará menos vistoso, me da lo mismo, hablo con el alcalde, con quien sea, pero yo en la plaza no estoy, porque sé lo que pasa, porque te tocan, porque te tiran cachis encima, porque yo he visto auténticas salvajadas, ¿no? Y esa es otra de las cosas con las que tenemos que luchar. Y entonces, preparando esta charla, me llamó mucho la atención eso, viven en un mundo absolutamente paralelo en el que estas cosas no pasan y, desgraciadamente, nos pasan y nos han pasado a todas. Oye, si queréis realizar alguna pregunta. Sí. ¿Micrófono tenemos por ahí para acercarle? Buenos días. Bueno, la pregunta va más para Javier, el abogado. Bueno, son unas cuantas preguntas.
Y bueno, Javier, ¿qué tal? Así para romper un poco de hielo. Usted mencionó antes abuso sexual y agresión sexual y que todavía no me ha quedado claro cuál era la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual y con qué otros conceptos se puede confundir. Vale, como decías que eran varios, ya me estaba esperando más preguntas. A ver, fácil entre comillas, luego tiene muchos matices. La distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual es la existencia de violencia o intimidación. Siempre que hay algún tipo de violencia o intimidación, es agresión sexual. Antiguamente, antiguo Código Penal. Hoy en día, con la última reforma, todo es agresión sexual. Cualquier conducta que implique una no voluntariedad de la víctima en un acto que tiene connotaciones sexuales, hoy día es agresión sexual. Tiene una horquilla más amplia de condena, pero todo es agresión. Antes era únicamente la existencia de violencia o intimidación. Vale. Bueno, le sigo realizando las preguntas o no sé si alguien quiere realizar otras. Bueno, te sigo preguntando. Sobre la ley que yo conozco solo sí es sí, que tiene otro nombre que usted dijo. No entiendo lo de las penas. ¿Por qué se rebajan? ¿Y quién es la persona o institución que decide rebajarlas? Bien, a ver, el otro nombre, para ser más exactos, Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Pero esa esa es la ley que lleva la reforma del Código Penal, determinados artículos, para agravar las penas en muchos supuestos, pero incluir todo el abuso y la agresión sexual en un mismo delito y todo tipificarlo como agresión sexual. ¿Por qué se bajan las penas? A ver, quien tiene la posibilidad de rebajar la pena es el órgano sentenciador siempre que lo pida el Ministerio Fiscal o la defensa de la persona condenada. ¿Por qué se modifican? Porque el artículo 2 del Código Penal establece que siempre hay que aplicar al reo, al detenido o al condenado la ley penal más favorable. Entonces, si hay una ley donde tu mismo delito se califica con una pena inferior o incluso se destipifica, es decir, puede ocurrir lo mismo. Mañana deciden que la agresión sexual no es delito y automáticamente todas las condenas quedan a cero. Entonces, aquí se aplica la ley penal más favorable. Como quien está condenado a 7 años de prisión, entra en vigor la ley del solo sí, él tenía una horquilla entre 7 y 14 años, por ejemplo, por su delito de agresión sexual, llega la regulación de la agresión sexual, que mete el abuso dentro de la agresión y dice, no, la pena es, la máxima es más, en lugar de 14, 18 años, pero la mínima es 4 en lugar de 7. Y entonces, ese condenado dice, a mí me condenaron al mínimo de mi delito, que eran 7 años, luego ahora hay una ley penal más favorable, que es la reforma penal que han hecho, que condena al mínimo, serían 4 años y no 7. Y por eso se rebaja. Y esa es la revisa posteriormente el Tribunal Supremo. Vale. Es un poco la idea de por qué se rebajan. Es un poco lío, la verdad. Por eso lo decía antes con lo de Beatriz, que a veces es muy complicado hablar de estos temas sin conocimientos en profundidad. Sí. Conocimientos jurídicos en profundidad. Y dicen, no, que es una barbaridad, han metido la pata. A ver, no, hay una... Por eso decían, y decían también, bueno, pues volvemos a reformar el Código Penal y subsanamos el defecto y volvemos a poner el mínimo de la pena en lugar de en 4 en 7. No, ya con que haya estado en vigor un solo día esa reforma, ya es dentro de mi... Yo condenado, vamos, no estoy condenado, sí, pero la persona condenada, sí, se entiende, si ha tenido en vigor un solo día esa reforma, se le tiene que aplicar la más favorable. Con lo cual, no solucionas el problema de las revisiones de condena anteriores. Pero la más favorable al reo siempre. ¿Al condenado? Al condenado. Pero eso está... Hay un principio general de presunción de inocencia y de ley penal más favorable y se le aplica siempre. ¿Por qué? Porque no, digo porque si al ser condenado tú no le vas a favorecer más. O sea, pero si es condenado, ¿por qué le vas a favorecer? Está condenado por algo malo. Bueno, a ver, los condenados también tienen sus derechos. Bueno, sí, es verdad. No podemos decir, todo condenado es un sinvergüenza y no hay que hablarle y hay que aislarle totalmente de la sociedad. Bueno, no. Para lo que están las penas, entre otras cosas, es para reinsertar
a los y, oye, Sí, para que puedan volver a estar en la puedan sociedad. volver a ponerles, entre comillas, en circulación sin que den esos problemas. Claro, hay gente que tiene unas psicopatías y unos problemas que es imposible reinsertarles en la sociedad sin que vuelvan a cometer delitos. Pero hay otros muchos que se reinsertan y hay que pensar que tienen derecho a comer, tienen derecho a dormir y tienen derecho a la vida plena, con independencia de que estén encerrados en un centro penitenciario. Bueno, estoy un poquito menos nervioso disculpa que un momentito, antes. Leo. No, por no monopolizar el asunto, si hay alguna palabra más, vamos, alguna pregunta, si eso luego volvemos, ¿vale? Me quedé con dos ahí. Vale, perfecto. Aquí. Y luego había otra allí, ¿verdad? Bueno, me ha gustado muchísimo la charla. Mi pregunta también es para Javier y hablando un poco también de lo que decía el compañero y de las penas. Yo hice un trabajo sobre populismo punitivo y pude ver que había muchos informes que no eran favorables a aumentar las penas a los condenados. Y me gustaría preguntar que por qué está en la conciencia colectiva de la gente que a mayor pena, mayor seguridad, o que por qué piensan así de a esta persona la han condenado, que le caigan los mayores años posibles y no, que se piense de esa forma y no se piense de otra forma. Pues hombre, te digo la respuesta muy vulgar. Somos un país de escarnio y de plaza pública. Y lo estamos viendo con otro tema como es la mediación, algo muy promovido legislativamente y que en Europa tiene mucho chance y soluciona muchos problemas de forma extrajudicial. Y aquí en este país la mediación no funciona. ¿Por qué? Porque a mí un tercero, sin una oposición y sin un título, me va a solucionar mi problema. Ojo, que tu problema en mediación te lo va a solucionar, vas a lograr una solución consensuada, una solución que tú quieres también, mientras que el juez te va a imponer una solución. Que a uno de los dos, como mal menor, le va a parecer mal, muchas veces a los dos. Entonces, claro, la gente tiene esa sensación de que el Estado es más contundente y el legislador es mucho mejor cuando impone una pena más grave. Es un poco lo que te contaba, lo que os contaba antes. Claro, eso es el efecto contrario, el criminógeno. Oiga, si a mí me pone una pena muy elevada por robar y resulta que me sale igual robar y matar, pues robo. Y cuando hay un testigo que me ve robar, le mato, porque me va a salir igual. Ahora, si la pena, en función de cómo me comporte y cómo colabore luego también en la persecución del delito y demás, me ofrece ciertas mejoras, pues a lo mejor tengo más tendencia a no delinquir. Porque no todo se soluciona con prisión. Yo creo que hay medidas reeducativas mucho más interesantes que la propia prisión, que también ahí se intenta hacer algo, pero es muy complicado. Pero tenemos esa idea, nosotros necesitamos a alguien que nos diga que este es malo, malísimo y que hay que condenarle a los 7 males del infierno. Sí, allí. Gracias. Bueno, yo quería comentar una cosa y hacer una pregunta. A mí, personalmente, la ley del sí es sí me parece un acierto, la equiparación del abuso sexual y de la agresión sexual, porque supone una mayor protección para la víctima al darse a entender que existe violencia y intimidación en ambos casos. Y bueno, mi pregunta es para Beatriz. Y es que me he dado cuenta que ahora, por ejemplo, en YouTube hay muchos creadores de contenido que ejercen un poco como de periodistas, ¿no? Entonces, yo hablo desde el desconocimiento sobre periodismo porque no lo estoy estudiando, pero... No lo hagas. Me lo han dicho. Pero, a ver, ¿cómo formulo la pregunta? Por ejemplo, hay gente tipo Roma Gallardo o Jordi Wild que están un poco ahí como haciéndose tipo periodistas, ¿no? Para ti, ¿dónde está el límite de la libertad de expresión? Por ejemplo, con estos ejemplos que te he puesto, porque para mí son dos pedazos de señoros que, bueno, eso. Joder, pues es que vaya pregunta. No me la podéis hacer más fácil. A ver, pensé que la pregunta iba a ser en plan si lo consideras periodismo o algo así, ¿sabes? O si consideras que es También una me lo amenaza puedes decir. y tal. Bueno, me da bastante igual esa gente. Me preocupa más que la gente se piense que es periodismo, ¿sabes? Eso. Claro, es que hay muchos chavales que sí piensan Claro. que es periodismo y a mí me preocupa porque, por ejemplo, Roma Gallardo es un valiente misógino y Jordi Wild, bueno, aparte, bueno, eso, que tampoco quiero dar yo aquí opiniones personales.
A ver, yo creo que hay un problema en este país con los medios de comunicación y es que somos unos absolutos desconocidos. Somos el blanco de muchas críticas, pero no se sabe cómo funcionamos. Yo lo veo en mi casa. O sea, yo cuando trabajaba en los fines de semana en la tele, yo presentaba el informativo los domingos, pero los sábados no. Mi padre no entendía por qué yo el sábado tenía que ir a la tele. Digo, papá, porque las noticias hay que hacerlas, aunque yo no salga, ¿sabes? O sea, se hacen, quiero decir, los vídeos y tal. No, la gente no entiende los medios de comunicación. Yo cuando trabajo un fin de semana y les digo, buah, estoy cansada porque he hecho un informativo de media hora, para ellos es sentarte a hablar media hora, ¿sabes? No es trabajarte 20 temas para un fin de semana. Entonces, y te estoy hablando de mi familia que a priori podrían preguntarme también, ¿sabes? No se sabe cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, si tú no sabes cómo funciona un medio de comunicación, tú no sabes lo que va a ser periodismo y lo que no. A lo mejor hay mucha gente que se piensa que lo que hace Ana Rosa Quintana es periodismo. No te rías, es verdad. ¿Sabes? Incluso habrá gente que se piense que Al Rojo Vivo es periodismo, porque se pone así y dice, pastor, más periodismo. Bueno, hace tiempo que se olvidó en ese espacio del periodismo. ¿Me preocupan ese tipo de personajes que has nombrado? No, en la medida en que yo creo que existen porque la gente quiere escuchar eso. Si hubiera un rechazo a ese contenido, no existiría. Entonces, creo que no es tanto si es periodismo o no es periodismo o la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho reconocido y si alguien considera que es atacado, se denuncia y te ampara la ley, etcétera, ¿no? Me preocupa más que la gente se piense que eso es periodismo o que la gente crea que esos discursos son válidos dentro de la libertad de expresión. ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? Yo diría que en los derechos humanos, en el momento en el que se atacan los derechos humanos y los derechos básicos de las personas, ahí estaría el límite de la libertad de expresión. Pero claro, yo no soy jurista. A todo esto seguro que Javier está pensando, pues esta chica se ha metido en un jaleo que no sabe. Claro, yo diría eso, pero esa respuesta de los límites a la libertad de expresión a lo mejor te la puede dar mejor él. Correcto. Bueno, no sé si puedo dar claro dónde está el límite. Pues el límite está en aquello que no injurie a la persona a la que estás aludiendo. Todo lo demás yo creo que es libertad de expresión. Lo estamos viendo. Puede uno cagarse en la corona real y no pasa absolutamente nada. Bien, pues, libertad, bueno, bien, con sus... Bueno, es que bien, ahí igual entramos en otro problema mucho más grave, que es el de la tan cacareada división de poderes que establece la Constitución y que cada vez son menos. Y ahora cuesta mucho distinguir entre el legislativo, ejecutivo y el judicial. Y bueno, legislativo, ejecutivo por un lado y judicial por otro, un poco más sencillo porque están en sitios diferentes. Pero claro, el legislativo no, es que el legislativo son las Cortes, no es el Gobierno. Y el ejecutivo es el Gobierno, no. ¿Y quién legisla? Si ahora como tienen mayoría absoluta o hacen pactos para tener mayoría absoluta, pues es un rodillo. Oiga, es que yo que soy el ejecutivo, yo decido qué leyes porque sé que me las va a aprobar en el Parlamento. Y encima, si coloco ya, como está sucediendo, no renovamos el Consejo General del Poder Judicial, hay que hacerlo a través de los propios partidos políticos, pues es una locura. Yo al hilo también de lo que decías y lo que decía la anterior interviniente, que yo creo que me ha quedado un poco cojo, a ver, cuando se dice, hombre, pues a lo mejor no está tan mal la ley. Yo he dicho desde el principio que a mí la ley me parece muy buena y muy necesaria. ¿Que ha habido un error de técnica legislativa? Probablemente. Pero digo probablemente, no digo seguro, probablemente. Es bueno equiparar que todos sean agresiones sexuales, es buenísimo. Se ha conseguido un efecto no deseado por ese problema de técnica legislativa, pero que es muy discutible, porque si vamos, hay una sentencia de 29 de junio de 2023 del Supremo, donde hay 3 votos particulares al que se adhieren otros magistrados, total 6 magistrados que tienen una opinión totalmente contraria en el tema de la aplicación de la forma de... O sea, son concurrentes en cuanto a que hay que aplicar la ley penal más favorable, pero no entienden el razonamiento jurídico que hacen los otros compañeros que sí deciden. Y sin embargo, Ana Rosa Quintana lo tiene muy claro, ¿sabes? Claro. Que es el drama, es el drama de todo esto. Y ese es el segundo problema, y no es el caso, creo, de Ana Rosa, pero yo creo que el problema del periodismo también muy grave es el intrusismo. Es decir, así sí, como el intrusismo en la abogacía
Puede haberle, pero es más complicado. Le hay en algunos aspectos, pero es más complicado porque ahora te requiere un máster de acceso, aprobar un examen, tener el título y además colegiarte. Esa obligación de colegiación, sin querer, pues da cierto control de la profesión. Control no para que la profesión haga lo que tú quieras, sino control deontológico de que se va a desarrollar correctamente de una forma ética la propia profesión. Os digo que es todo muy discutible. Bueno, pues hemos tenido un efecto perverso de la ley, pero todo es cuestión de tiempo y se nos acabará olvidando. La pena, y he insistido antes con ello, es la excesiva politización de todas estas materias. A mí me parece imposible que izquierda y derecha no estén de acuerdo en muchas de las cosas que hay en la ley de solo sí es sí. Y lo que no entiendo es por qué los políticos no son valientes y dicen, no, esta ley se aprueba conmigo también. Pues ¿por qué no? Aunque sea de otra... Pues a mí me parece... A mí me daría mucha más confianza un político que fuera capaz de decir, oye, eso que ha hecho el otro partido me parece fenomenal, lo apoyo plenamente. Pues a mí me daría más confianza. Y no el decir, a esto sí cuando estoy en el gobierno, pero a esto no cuando estoy en la oposición. Es lo mismo. ¿Por qué ahora sí y antes no? Leo, si no te importa, hay otra palabra más y es la última, porque es que no salimos de hora, ¿vale? Así que si no te importa, si quieres esta tarde, te invito a que las retomes y seguramente algún ponente te podrá contestar a ellas, salvo que sea algo muy, muy, muy específico. ¿Eres periodista? ¿Estudias periodismo? Porque no es el perfil. ¡Uf! Si no te importa, es por dar otras voces, ¿vale? Octavio, creo que querías hacer una pregunta. Y finalizamos ya, ¿vale? Os lo digo porque nos salimos un poco de hora. Viendo muchas cosas muy sugerentes y quizá no sea una pregunta, bueno, quizá alguna en concreto sí, ¿no? Pero creo que en general un error que estamos cometiendo es que estamos utilizando paradigmas de un mundo que ya no existe para una realidad que es completamente distinta, ¿no? Entonces, la información, la comunicación, yo hablaría de comunicación, se está moviendo en unas autopistas que no tienen nada que ver con las carreteras comarcales en las que estábamos hasta hace nada, ¿no? Entonces, claro, yo cuando trabajo con mi alumno en la facultad es que no leen periódicos, no siguen medios de comunicación tradicionales, se guían por otros espacios comunicativos, llámalo X, que yo no me atrevo a calificarlo, o mejores o peores, depende, ¿no? Entonces, quizás tendremos que plantearnos que estamos en otro paradigma. Ya si hablamos de lo de la inteligencia artificial, ni te cuento, ¿no? Que ese es el siguiente escalón que ya está aquí, ¿no? Pero claro, a mí sí que me parece, en algo que ha salido en el debate, muy peligroso que cuando aquí se han criticado, por ejemplo, a youtuber, influencer, tal, luego es que también medios de comunicación supuestamente serios y rigurosos le dan cancha y le dan espacio y los invitan y le dedican horas y horas, porque yo lo he visto en canales de televisión, convirtiéndolos en tertulianos prestigiosos incluso, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una responsabilidad enorme, ¿no?, de ese medio que le está dando cancha, ¿no?, a este tipo de individuos, ¿no? Y con respecto al tema de la ley, que sería para estar debatiendo aquí todo el día, yo, por supuesto, creo que también es una ley necesaria y oportuna y, sobre todo, no solo por lo que establece en materia penal, que hemos puesto el foco ahí en todo lo penal y que yo creo que tendríamos que también que hacernoslo mirar, ¿no? Es decir, creo que a veces también el derecho penal reduce a las mujeres a la condición de víctima y le niega absolutamente su posición de agente, ¿no? Y creo que estamos entrando en un discurso muy peligroso de mezclar permanentemente el feminismo con la pena, el castigo, la sanción, y eso además está teniendo una repercusión súper negativa en los chicos más jóvenes porque tienen inmediatamente esa carga de lo punitivo, ¿no? Y así no avanzamos nada y estamos viendo la reacción. Pero yo creo que hay una parte fundamental que es toda la parte preventiva, educativa. Ese es el capítulo más importante de la ley, desde mi punto de vista, y el que seguimos sin poner en pie en este país. Y donde decía Javier, no entiendo por qué los partidos no están de acuerdo. Claro, porque en materia educativa no va a estar de acuerdo. En mi comunidad autónoma, buena parte de la educación concertada, privada concertada, es católica. En esa educación es impensable que tú introduzcas de manera obligatoria una educación sexual, afectiva, desde la igualdad y desde el feminismo. Otra cosa es que haga ahí un paripé, ¿no? Entonces, ahí tenemos un obstáculo enorme en este país, que es con el sistema educativo, con la penetración de la religión y con no tener una estructura laica como mínimo en lo educativo, que es un obstáculo enorme
para todo este tipo de propuestas. Y luego hay otra cuestión que sería la pregunta un poco que le lanzo a Javier, que a mí me preocupa enormemente, ¿no? Porque tú has hablado, por ejemplo, de cómo el Código Penal establece horquillas, ¿no? Es decir, cómo hay votos particulares, es decir, la ley, lo sabemos todos, es interpretable, ¿no? En derecho de dos nunca son 4, pueden ser 5, 20 o 30 incluso, ¿no? Entonces, claro, a mí me preocupa que seguimos sin formar a juristas con una perspectiva de género y no digamos con una perspectiva feminista y crítica del derecho. En mi facultad no hay asignatura que ni de lejos se parezca algo a igualdad. En el máster de abogacía en el que yo doy clase en Córdoba no hay nada parecido a cómo formar abogados y abogadas con perspectiva de género. Entonces, claro, ¿qué está pasando ahí con esa dimensión formadora de todos los operadores jurídicos? No simplemente del juez, de la jueza que dicta sentencia. Es que también hay que educar desde esa perspectiva al abogado, a la abogada, al que está en la oficina judicial, por supuesto al fiscal y a todo ese aparato que alrededor actúa con la administración de justicia, ¿no? Porque claro, esa interpretación es clave para medir las horquillas o para que una posición que está en un voto particular pueda convertirse a lo mejor en mayoritaria, ¿no? Entonces a lo mejor el problema no es que tengamos más mujeres en los tribunales, en la justicia, sino que tengamos más mujeres y hombres aplicando la ley de manera feminista. Esa sería la verdadera revolución, no que tengamos más mujeres en el Supremo. Recogiendo el guante, sí coincido contigo en que además estamos creando, con esto de poner en el foco de la víctima a la mujer, estamos creando, lo que dices que los chavales lo ven de otra manera, casi un enfrentamiento hombres-mujeres. Si es que hay algunos, yo lo veo en gente con la que hablas, que el otro día me hicieron una expresión que me vais a permitir que la diga, aunque me pareció horrible, me dice uno, es que nos van a mear encima. Pero bueno, claro, tienen esa conciencia de que es que se nos están imponiendo, pero que aquí nadie se está imponiendo a nadie, que lo que estamos creando es una igualdad entre hombres y mujeres y se acabó. Nada más, eso es feminismo, no hay que darle más vueltas, no es la prevalencia de la mujer, ni la... que no, es únicamente eso. Y decía que recojo el guante y además le voy a lanzar a otra persona que ve por ahí al fondo, efectivamente en el máster de la abogacía de Valladolid tampoco tenemos formación, claro, en perspectiva de género, que sí tiene la escuela judicial y sí tiene la escuela fiscal. Ya están empezando a formar en perspectiva de género, que es muy importante. Yo que lanzaba el guante porque como veo por ahí al decano de la Facultad de Derecho y sé que también está en proceso de reforma de programas, creo que lo va a recoger porque me consta que está muy implicado en la materia y yo creo que es algo que a lo mejor sí que hay que empezar a introducir. Sí. Bueno, pues damos por finalizada esta mesa. Agradecer a los ponentes y, sobre todo, yo me voy contento porque si va a haber esa colaboración entre la judicatura y el periodismo, me parece algo estupendo si ha salido... Pero no esperes que vayan muchos, Así que nada, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Bea, ha sido un placer.